vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el nihilismo. Y vamos a hablar del nihilismo antes de Nietzsche. Con frecuencia siempre se ha pensado, siempre se ha dicho, siempre se nos ha transmitido la idea de que el nihilismo de alguna manera pues comienza con Nietzsche, cuando tal cosa es un gran error. Es decir, uno de los objetivos fundamentales de la crítica de la razón literaria consiste no solo en constituir un método de interpretación de la literatura propio del siglo XX, criticando muchas cosas anteriores, sino que consiste sobre todo en desmitificar, en desautorizar, en deslegitimar muchas creencias que se han impuesto a la hora de interpretar tanto materiales literarios como cualesquiera otros capítulos u otros aspectos muy presentes en la historia de la literatura y también en la historia del pensamiento. Uno de estos capítulos verdaderamente fraudulentos a la hora de enfrentarse con el llamado nihilismo es suponer que este nihilismo comienza con Nietzsche. Es decir, hasta algún autor anglosajón ha escrito algún libro titulado precisamente así, El nihilismo antes de Nietzsche. El nihilismo está vinculado con muchas cuestiones, no solo simplemente con la negación de una idea de la moral, o de es decir, de una idea de Dios, o de una idea del Estado, es decir, de una determinada idea política, sino que está relacionado con la suplantación de un Dios por otro Dios. Nietzsche decía que Dios es el nombre que los creyentes dan a la nada, que es lo mismo que decir que reemplazamos el Dios de los creyentes en una religión por el Dios de la nada, que son los creyentes en una ideología, en definitiva. Lo cierto es que el nihilismo no es un contenido vacío, el nihilismo es un contenido lleno de cosas, el nihilismo está saturado de creencias, de objetivos y de fundamentos que son tan poderosos o más como los fundamentos, las creencias o los contenidos del Dios de las primitivas o de las antiguas o de las modernas religiones. Es decir, el nihilismo no es un conjunto vacío, todo lo contrario, es un conjunto lleno, saturado, a veces incluso sobresaturado de creencias que afectan tanto a las ideas tradicionalmente religiosas como a las ideas contemporáneamente políticas. Uno de los presupuestos fundamentales en los que aquí vamos a insistir es el que encabeza el rótulo inicial de esta sesión. La libertad está siempre más allá de lo que la ley permite. Si algo define la libertad, y este es un postulado en cierta manera nihilista, es que la libertad está más allá de lo que la ley permite. Este es uno de los postulados fundamentales de los narradores rusos de la segunda mitad del siglo XIX, es el planteamiento fundamental de uno de los autores que es fundador en la narrativa del nihilismo, que es Turgenev, en Padres e Hijos, en 1862, y es uno también de los planteamientos fundamentales de Dostoyevsky en toda su obra narrativa, de Crimen a Castigo, Los hermanos Karamazov y sobre todo Los endemoniados, que son, a mi juicio, las tres grandes obras narrativas de Dostoyevsky. Los endemoniados, Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov. Las tesis fundamentales de estos autores, que son tesis nihilistas, es que la libertad está siempre más allá de lo que la ley permite. De esta manera, quienes verdaderamente ejercen la libertad son los delincuentes, porque los que no delinquen, quienes no delinquimos, somos no los delincuentes, sino los que obedecemos. No somos los delincuentes, sino los obsecuentes. Es decir, que quienes verdaderamente ejercen la libertad enfrentándose a la ley y a las fuerzas del orden que reprimen el ejercicio de la libertad, según la tesis de los nihilistas, son precisamente quienes delinquen, es decir, los delincuentes, en definitiva, los héroes de los nuevos regímenes políticos en suma. Aquí vamos a hablar, insisto, del nihilismo antes de Nietzsche y del nihilismo después de Nietzsche, para desmitificar, para disolver completamente la figura de Nietzsche desde el punto de vista de la vindicación de esta etiqueta del nihilismo. Todos los valores culturales, filosóficos, religiosos, ideológicos incluso, del mundo moderno, del mundo contemporáneo, los encontramos en la tradición literaria hispano-grecolatina. Esta es una de las tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria. Lo que no está en la tradición hispano-grecolatina no está en la edad contemporánea. De hecho, la edad contemporánea es una reorganización del mundo
de espaldas a la tradición hispano-grecolatina, de manera que se lleva a cabo el descubrimiento del Mediterráneo desde presupuestos que ignoran fundamentalmente que el Mediterráneo ya había sido descubierto con anterioridad por griegos, italianos y por españoles, incluido el Atlántico también. ¿Qué ocurre cuando alguien se enfrenta a la realidad ignorando lo que han hecho quienes les han precedido en esta interpretación de la realidad? Pues ocurre que se incurre en ingenuidad. Y esto es lo que le ha ocurrido a buena parte del mundo anglosajón cuando se ha propuesto enfrentarse a la realidad desde la ignorancia de la labor, desde la ignorancia del conocimiento de quienes les han precedido en esta operación, en esta interpretación. De tal manera que hablar de nihilismo en la edad contemporánea, en los términos en los que lo hace Nietzsche, supone realmente ignorar de manera muy clara, de manera muy contundente, lo que han hecho muchas otras personas que antes de Nietzsche han hablado de nihilismo en los mismos términos. Vamos a hacer referencia aquí a Lucrecio y a Séneca. Lucrecio, Séneca son autores de la tradición hispano-grecolatina que se han referido al nihilismo mucho antes que Nietzsche y en unos términos, filosóficamente hablando, mucho más consistentes, menos parabólicos, menos retóricos, menos fabulosos que los que utiliza Nietzsche cuando habla de nihilismo. Quiero decir que vamos a leer un texto de Lucrecio tomado de su obra De Rerum Natura, es decir, de la naturaleza o de la naturaleza de las cosas. Aquí, si vamos a citar estos textos de Lucrecio y estos textos de Séneca, que son muy actuales, son de una actualidad muy superior a la de Nietzsche, lo hacemos con la intención de desmitificar la novedad que puede tener el pensamiento de Nietzsche. Es que hay gente que se pone a leer a Nietzsche como si antes que Nietzsche muchos otros no hubieran dicho lo mismo que él, incluso con más razones y con mayor consistencia todavía. Es decir, el problema de enfrentarse a una interpretación de la realidad desde un sistema nulo de premisas, desde un sistema de premisas que ignora las aportaciones de autores anteriores, implica sobre todo una interpretación enormemente deficiente. Es decir, no podemos enfrentarnos a la realidad ignorando las premisas de aquellos pensadores que nos han precedido en el ejercicio de esta interpretación. Porque interpretar el mundo desde la ignorancia de aquellos autores que nos han precedido implica adoptar una actitud completamente ingenua y completamente carente de fundamentos. Eso es lo que hizo el romanticismo. El romanticismo se puso a interpretar la realidad ignorando el barroco hispánico, de tal manera que lo único que hacen es expresar sentimientos, expresar emociones, que fue lo que hizo Goethe, lo que hicieron los Schlegel y lo que hicieron muchos otros pensadores, Schiller también, al interpretar la literatura de nuestros antepasados. Se emocionan ante ella sin saber explicarla. De hecho, el idealismo alemán es un orgasmo de emociones respecto a la literatura española que no explica absolutamente nada acerca de la literatura española. Lo único que explica es la vacuidad de pensamiento que está detrás de esos sentimientos ocurrentes, emocionales, exultantes, esplendentes, pero que en realidad no nos informan de la literatura española, no nos explican la literatura española, nos explican las emociones, por otro lado, muy ocurrentes, muy ingenuas y muy planas de individuos pues como Goethe o como Schiller o como los hermanos Schlegel, que se deshacían en elogios y emociones respecto a la literatura española sin decir nada a propósito de ella, porque no hay en Goethe, ni en Schiller, ni en Schlegel ninguna explicación del Quijote, hay simplemente una exaltación acerca del idealismo que precisamente es todo lo contrario de lo que plantea Cervantes cuando escribe el Quijote, dado que Cervantes cuando escribe el Quijote lo hace precisamente para condenar el idealismo y para informar clarísimamente de que el idealismo conduce al fracaso. Y de hecho, si Alemania se hubiera percatado de que el idealismo conducía al fracaso, hubiera evitado las derrotas históricas y las subsiguientes tragedias de 1918 y de 1945. Es decir, el idealismo alemán es una filosofía incompatible con la realidad. Es una filosofía totalmente incompatible con la realidad porque evita que el ser humano tenga una cita con la realidad. Y por lo tanto, elogiar una filosofía de esta naturaleza no es más que elogiar el fracaso reiteradamente histórico de un determinado tipo de sociedad, aquella que sitúa a los idealistas en la gestión de sus proyectos políticos y económicos, en definitiva. Dice Lucrecio en su obra De Rerum Natura:
Fíjense cómo mucho antes que Nietzsche la gente ya sabía lo que era la nada. Jamás cosa alguna se engendró de la nada, jamás se engendró por obra divina. Pues esta es la razón del temor que a todos los mortales esclaviza, que ven acaecer en la tierra y en el cielo muchos fenómenos cuyas causas no pueden comprender en modo alguno e imaginan que son obra de un poder divino. Así, una vez persuadidos de que nada puede crearse de la nada, podremos descubrir mejor lo que buscamos, de dónde puede crearse cada cosa y cómo todo sucede sin intervención de los dioses. Es decir, si en la obra de Lucrecio Dios no está muerto, que venga el propio Dios y lo vea. Es decir, que cuando en 1882 el propio Nietzsche, en el fragmento 125 de la Gaia Ciencia, utiliza esa metáfora de Dios ha muerto, que después rehabilitará, casi un siglo después, Roland Barthes para decir el autor ha muerto, y un año después, en 1968, vendrá Foucault explotando la misma metáfora y diciendo que el autor es una función social. Es decir, en la época del copyright ni Roland Barthes ni Michel Foucault han renunciado jamás a cobrar derechos de autor por sus obras, pero sin embargo han predicado lo contrario, diciendo que el autor ha muerto. Entonces, ¿por qué ellos firman con su nombre sus propias obras? Es la paradoja del cínico, en definitiva. Pero nótese cómo Lucrecio, en definitiva, desmitifica la existencia de los dioses, niega su existencia, pero sobre todo la niega para liberar al ser humano de una dependencia en la creencia religiosa, en la creencia metafísica, porque de alguna manera la existencia de Dios lo que legitima es la subordinación del ser humano a un dogma, en virtud del cual este ser humano debe adoptar una forma de comportamiento que corresponde a las exigencias dogmáticas de esa creencia. Naturalmente esto está avalado por la filosofía, porque el principal aval de la filosofía ha sido la religión en el mundo antiguo y la política en el mundo contemporáneo, en el mundo moderno. De hecho, fíjense ustedes de lo que hablan los filósofos cuando hablan. Los filósofos antiguos hablan de religión, los filósofos modernos acaban hablando de política, porque ¿cuál es el contenido en definitiva de la filosofía? ¿El contenido de un cura engañado o el contenido de un político frustrado? O la religión o la política. En esos dos mares desemboca el río de la filosofía. No hay otra alternativa. El seminario o el parlamento. No hay más. En la naturaleza de las cosas, o en De Rerum Natura, Lucrecio insiste sobre todo en una idea que también daba a desarrollar Petrarca y también incluso el propio Fernando de Rojas en la Celestina. La idea de que la naturaleza es la madre de todo. La naturaleza es la madre de todo. Para cuadrar esta idea en el mundo antiguo lo que se identifica es a la naturaleza con Dios y se incurre en un panteísmo, es decir, en una reducción de todas las cosas, incluida la divinidad, la materia general, la materia ontológica y general, queda reducida a la naturaleza, de manera que Dios es un insecto, Dios es una planta, Dios es una gota de agua, Dios es un granito de arena, todo este tipo de cosas. Pero claro, esta idea de panteísmo no corresponde ni con la Iglesia católica ni con la Iglesia reformada luterana. Es una idea, esto de convertir a Dios pues, en una molécula de cualquier cosa, no resulta muy simpática a la ontoteología, es decir, a la idea de religión. Pero este humanismo sin dioses que ya está presente en De Rerum Natura, en la propia obra de Lucrecio, se expresa en estos términos, en la tesis de que la naturaleza ha creado todos los seres, valga la redundancia, ¿no? Que es una idea muy darwiniana que va a desarrollar después el protestantismo y la Iglesia reformada muy a su pesar, pero que la va a tener que asumir desde un punto de vista práctico, desde el punto de vista de la teología práctica, de la razón práctica, porque era muy rentable económicamente. Dice Lucrecio en De Rerum Natura: imaginar que los dioses lo han dispuesto todo en interés de los hombres es desviarse, parece, en todos los puntos, muy lejos de la verdadera doctrina que hay que tener en cuenta. El mundo no ha sido creado para nosotros por obra divina, afirma Lucrecio. Si te has penetrado bien de estas verdades, prosigue Lucrecio, al punto la naturaleza se te parecerá libre, exenta de soberbios tiranos, obrando por sí sola espontáneamente, sin la participación de los dioses. Tengas en cuenta que todo el objetivo del pensamiento de Lucrecio es liberar al ser humano de la dependencia psicológica de la divinidad y de la dependencia también política y religiosa de la divinidad. La religión, en definitiva, no es más que una forma
de monopolizar la psicología de las masas. La política es una forma de monopolizar la razón práctica de las masas, es decir, el comportamiento de la sociedad. De hecho, la política no es más que la organización del poder en el marco de un Estado. Es decir, la administración de la libertad en el marco de un Estado. Pero el objetivo de la filosofía epicureísta y materialista del mundo antiguo es la liberación de la conciencia del ser humano, de la psicología del ser humano, de los imperativos dogmáticos de una creencia metafísica articulada en una religión. Naturalmente la Iglesia Católica va a monopolizar esta creencia durante toda la eclesiástica Edad Media, y la Iglesia Reformada simplemente va a cambiar de Dios para hacer de la razón práctica un instrumento más eficaz desde el punto de vista de la legitimación de sus intereses políticos, de los intereses políticos anglo-germanos contrarios a la tradición hispano-greco-latina. Pero simplemente este cambio de Dios no ha sido más que un cambio de dogma. La reforma de la religión es la reforma del dogma para controlar las acciones humanas desde una perspectiva diferente a la que utilizaba la Iglesia Católica meridional, romana, apostólica, en definitiva. Nada es pues la muerte, dice Lucrecio, y en nada nos afecta. Debe pensarse en efecto que la muerte significa mucho menos aún para nosotros, y puede haber un menos de lo que evidentemente no es nada. Pues a la muerte sigue un mayor desorden y dispersión de la materia, y nadie despertando se levanta una vez que ha alcanzado la fría interrupción de la vida. Es decir, es la negación de la carta mayor de las religiones, la idea de resurrección. Hay dos cartas que las religiones no van a jugar nunca, porque no van a cuestionar nunca, que es la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Lucrecio niega ambas, afirmando que la naturaleza es una creación y destrucción de las cosas por sí mismas, y que nada depende absolutamente de la idea de Dios, es decir, nada está sometido a un dogma metafísico, a un dogma de fundamento metafísico. Pero el mundo moderno, para preservar estos dogmas, crea un arca de Noé. Este arca de Noé es la filosofía kantiana, la filosofía del idealismo alemán, que tiene como objetivo preservar para la edad contemporánea todos los dogmas y todos los fundamentalismos del mundo antiguo. Y como no basta un arca de Noé, se han creado varias. La idea misma de inconsciente, de Freud, no es más que otra gran arca de Noé para preservar en su interior las presuntas fuerzas ocultas del ser humano, como si cada uno de nosotros llevara dentro de sí un Dios inconsciente que tiene las llaves de los secretos de nuestras pulsiones más íntimas, que son secretas, pero que resulta que el psicoanálisis conoce, como si el psicoanalista fuera una especie de medium, o de sacerdote, o de augur, o de arúspice, o de chamán, que pudiera, ¿verdad?, conocer lo que hay en nuestro interior y pudiera decretar el sentido que tiene nuestra vida. Entonces, de esta manera, pues claro, una interpretación psicoanalítica de la literatura es una interpretación oracular de la literatura, donde en la Numancia de Cervantes pues puede haber un auto sacramental, en los cuentos de Cortázar pues puede estar el general Perón tomando la casa, ¿no?, de cada uno de nosotros, o cualquier tipo de ocurrencia. Es decir, una vez que tomemos el café, la configuración del pozo del café en la taza pues puede revelar lo mismo que para Agustín de Hipona revelaba la apertura ocurrente o casual de un pasaje bíblico. Pues Agustín de Hipona no en vano era monje agustino, como Lutero, funda en definitiva el agustinismo y practica la idolatría de la fe por encima de la razón. No es en absoluto sorprendente que Lutero haya procedido precisamente del agustinismo, es decir, de alguien que practicaba, como Agustín de Hipona, la bibliomancia, es decir, que consideraba que cualquier hecho fideísta estaba por encima de cualquier criterio racional. El germen del protestantismo es el pensamiento de Agustín de Hipona, y del protestantismo surge Nietzsche, es decir, la cadena es Agustín de Hipona, Lutero, Kant, Hegel, Fichte, Nietzsche, Freud, Heidegger. Es decir, es esa la genealogía de la filosofía protestante, en definitiva. Todo el epicureísmo tiene como finalidad desmitificar esta vinculación frente al dogma metafísico, mostrando indolencia hacia él, mostrando indiferencia hacia ese dogma metafísico. Ahora bien, no termina aquí la declaración que quiero traer a colación de Lucrecio. Lucrecio dice en otra
fragmento sobre la naturaleza de las cosas. Dice: afirmar por otra parte que en interés de los hombres quisieron los dioses crear esta esplendorosa naturaleza del mundo, que por tal razón es justo alabarlo como una meritoria obra divina y creerlo eterno e inmortal, que este mundo, edificado por antiguo designio de los dioses en favor de la raza humana y fundado en la eternidad, es sacrílego quererlo conmover de sus cimientos por fuerza alguna, o atacarlo de palabra y subvertir el universo entero desde sus bases, imaginar unas cosas y otras del mismo tenor es una pura locura. Es decir, que lo desacredita completamente. Claro, naturalmente esta forma de pensar es abiertamente contraria a un pensador como Platón. Platón sitúa precisamente en el más allá el fundamento metafísico de todo cuanto hay en el más acá, que es un mundo materialista, de apariencias, cavernícola, y al que de todos los modos, desde todos los puntos de vista hay que superar, porque para Platón la verdad está en el más allá. Este es un mundo de ficción. Claro, este pensamiento enlaza perfectamente con el de la Iglesia Católica y también con el de la Iglesia Reformada y por supuesto con el idealismo alemán. Considerar que este mundo es una mentira y que el mundo verdadero es el del más allá. Como si hubiera un mundo más allá. Es decir, esto es una implicatura. Es decir, afirmar que el rey de Francia es calvo supondría presuponer que en Francia hay monarquía, ¿no? Pues lo mismo, es decir, que este mundo es una ficción y que la verdad está en el más allá, pues implica aceptar una implicatura en virtud de la cual hay vida más allá de esta vida, con lo cual ya nos estamos moviendo en un contexto de ficciones y de fábulas absolutamente maravillosas. Tengas en cuenta que, insisto en esto y es muy importante, el contenido de la filosofía o es la religión en el mundo antiguo, en el antiguo régimen, o es la política en el nuevo régimen. Es decir, todo filósofo lleva siempre un cura engañado o un político frustrado. Otra cuestión es que nos ocupemos de la filosofía como el entomólogo se ocupa de los insectos. No es necesario ser un insecto para ejercer para conocer a los insectos, basta ser un entomólogo. Entonces, claro, podemos analizar la filosofía desde la filosofía, podemos convertirnos en un insecto para analizar a otros insectos, pero podemos interpretar a la filosofía desde fuera y podemos analizarla como si nosotros fuéramos un entomólogo que examina a un insecto. La metáfora no tiene intenciones malévolas en absoluto. Simplemente lo que se quiere decir es que hay que interpretar las cosas sin formar parte de ellas. Es decir, que para hacer análisis políticos conviene salir de las ideologías. No es necesario ser mujer para ejercer la ginecología, de la misma manera que no es necesario ser varón, ser hombre, para ejercer la urología. Claro, este tipo de cuestiones, cuando una determinada actividad profesional queda comprometida por razones biológicas o por razones de fe o de creencia, esa actividad está completamente endogamizada, está completamente viciada. El mundo moderno tiende a estas actitudes, de tal manera que solo los locos pueden entender a los locos, solo las mujeres pueden comprender a las mujeres, solo los hombres pueden comprender a los hombres. Si esto fuera así, la vida sería imposible. Solo los psicópatas podrían explicar el Quijote. Y no digo que esto no haya ocurrido alguna vez, no digo que las mejores interpretaciones del Quijote no hayan tenido como autores a psicópatas, pero por el momento tengo un gran respeto por Américo Castro, a pesar de no estar en consonancia con muchas de sus ideas, no lo puedo considerar como un psicópata. Es decir, que no podemos aceptar que las mejores interpretaciones del Quijote las hayan escrito locos, psicópatas o personas dementes. Esto no funciona de esta naturaleza. No digo que no lo hayan intentado, lo intentan sin duda con recurrencia, ¿no? Pero no son precisamente las mejores interpretaciones. Hay gente que dice que el Quijote de Avellaneda lo escribió Cervantes, que Shakespeare era Cervantes, que Cervantes era Shakespeare, que Cervantes escribió los tres Quijotes, incluyendo el de Avellaneda, que Cervantes no escribió ninguno, que fue Shakespeare, o que fue, pues no lo sé, cualquier otro personaje fabuloso inventado por el psicópata de turno, ¿no? Ya sabemos que la filosofía y la literatura atraen enormemente a los psicópatas de todas las épocas y de todos los lugares. Es un punto de encuentro para ellos, literatura y filosofía. Vamos a Séneca. Vamos a otro autor que ha hablado también del nihilismo antes de Nietzsche en términos muy claros y muy contundentes. Séneca tiene, aparte de su obra filosófica, que es bastante engañosa como toda obra filosófica, tiene una obra literaria que es menos engañosa y menos
tal vez conocida también, sobre todo tiene tragedias, las llamadas tragedias enequistas. Y en una de sus tragedias, en las troyanas, tiene un estásimo, el estásimo primero, de los versos 371-408, que voy a citar aquí, donde tras la presunta aparición del espíritu de Aquiles, del alma de Aquiles, se niega toda forma de existencia más allá de la vida terrena, es decir, se niega en definitiva la resurrección, cualquier forma posible de resurrección que el catolicismo sobre todo va a asumir, no tanto del judaísmo cuanto de las filosofías orientales, sobre todo el zoroastrismo. Dice Séneca, por boca de uno de los personajes corales, en definitiva, de las troyanas, dice: tras la muerte nada hay y la misma muerte no es nada. Es la meta final de una veloz carrera. Que dejen de esperar los ambiciosos y de temer los que están angustiados. El tiempo nos devora en su avidez y el caos. La muerte es una sola, ataca al cuerpo y no perdona al alma, el ténaro y el reino sometido a un señor inapelable y cérbero. El guardián que custodia el umbral infranqueable. Son güeros dichos, palabras sin sentido, fábulas semejantes a una pesadilla. ¿Quieres saber en dónde vas a yacer después de que te hayas muerto? En dónde yace lo que no ha nacido, en la nada, en definitiva. Nótese claramente que muchísimo antes de Nietzsche, tanto la literatura como la filosofía, tanto la religión como las creencias organizadas o desorganizadas antes de la edad contemporánea en el antiguo régimen, tenían una idea completamente clarísima de lo que era el nihilismo. Toda la tradición hispano-greco-latina tiene catalogado el nihilismo mucho antes que Nietzsche. Por lo tanto, resulta ridículo atribuir a Nietzsche la invención de este término, incluso de esta filosofía. El propio Fernando de Rojas, en La Celestina, escribe finalmente un planto, el planto de Pleberio. A mi juicio, todo lo que ocurre en La Celestina tiene como finalidad justificar y legitimar el planto de Pleberio al final de la obra, donde niega todo el sentido de la vida humana tras enfrentarse directamente al suicidio de su hija, a la muerte obstinada y deliberada de Melibea, porque incompatible con la realidad de la vida no es capaz de comprender lo que ha ocurrido y no puede sobrevivir a la tragedia en la que se ve envuelta. De tal forma y manera que esta concepción nihilista de la vida y de la existencia humana ya está muy presente en autores muy anteriores a la edad contemporánea. Que el nihilismo surja en la edad contemporánea y que sobre todo surja en Rusia, en la Rusia de 1860-1870, en determinados círculos intelectuales de los que son protagonistas escritores de fama internacional, ya como era el caso de Turgenev. Turgenev en su novela Padres e hijos, de 1862, acuña el término nihilista. Este término después lo va a desarrollar sobre todo en un sistema de pensamiento mucho más amplio, Dostoyevsky, insisto, en obras como Los hermanos Karamazov, Crimen y castigo, 1866, y Los endemoniados. Son las tres grandes obras de Dostoyevsky, donde ese pensamiento nihilista adquiere también un profundo desarrollo, aunque posteriormente Dostoyevsky va a pasarse al bando absolutamente contrario, va a ser un tremendo espiritualista, un tremendo postulador de una metafísica fundamental que exige el cumplimiento de un castigo en este mundo tras los crímenes cometidos dentro de la línea más ortodoxa de la Iglesia ortodoxa rusa. Pero, insisto, piensen que en los años 1860-1870 de Rusia el nihilismo adquiere un poderosísimo, un fortísimo desarrollo. Piénsese que Nietzsche nace en 1844 y muere en 1900, un año después de la publicación de La interpretación de los sueños de Freud, que tiene lugar en 1899. En 1864 nace Unamuno, en 1867 nace Rubén Darío, en 1882 se publica La Gaia Ciencia, en ese célebre fragmento 125, donde se habla de que Dios ha muerto, esa metáfora verbal, metafísica metáfora verbal de Dios ha muerto. En 1884 se publica La Regenta, en 1887 se publica Fortunata y Jacinta. Fíjense qué lejos estamos en España de esas tonterías del nihilismo ya conocidas en la tradición hispano-greco-latina desde Lucrecio, desde Séneca y en la literatura española desde La Celestina, desde el monólogo de Pleberio en La Celestina. No vamos a recitar aquí el monólogo de Pleberio, leas esa concepción de la vida como nido de víboras, como trabajo sin fruto,
etcétera, etcétera, que es la idea que Pleberio tiene de la vida humana en un mundo al que no es capaz ninguna religión entonces vigente, ni el cristianismo, ni el judaísmo, ni el pensamiento del Islam, no es capaz de dar una respuesta satisfactoria al autor de la Celestina, Fernando de Rojas. Pero vamos a leer aquí algunos fragmentos más que tienen que ver con Schopenhauer, porque en Schopenhauer es otro de los grandes idealistas alemanes, otro de los pensadores absolutamente eclipsados y anulados por una filosofía incompatible con la realidad, que tratan de buscar en la nada una explicación a lo que no tienen delante, porque no tienen capacidad de ver absolutamente nada, donde el pesimismo empieza a funcionar como una semilla engendradora del nihilismo posterior. Naturalmente el nihilismo es una negación que tiene una doble dimensión. La negación de las creencias religiosas, Dios ha muerto, Dios no existe, Dios no es la solución, y la negación de las creencias políticas. El Estado no funciona, el Estado no me satisface, el Estado no atiende mis demandas. Es una negación política y una negación religiosa. Es decir, cuando se lleva a cabo una negación política y una negación religiosa, la filosofía se queda sin contenido, porque el contenido de la filosofía es la religión y la política. Entonces, claro, la filosofía no puede clausurarse a sí misma, porque entonces dejaría de ser operativa. De tal manera que lo que hace es negar una idea de religión, la antigua, y negar una idea de Estado, el antiguo, para encontrar un nuevo contenido en una nueva concepción de Estado y en una nueva concepción de religión. Los nuevos dioses ya no serán los dioses tradicionales, los nuevos dioses son otros dioses, otras divinidades, otras formas dogmáticas de legitimar lo que el antiguo régimen ya comenzaba a ser proscribible, a ser proscrito en definitiva. De tal manera que las nuevas religiones implican nuevos dogmas. La libertad religiosa no se consigue nunca desde el momento en que reemplazamos una religión por otra, porque la libertad religiosa consiste en suprimir la religión, no en cambiar una religión por otra. Es muy irónico que Lutero hable de libertad religiosa cuando lo que hace es suprimir las libertades religiosas del catolicismo por unas nuevas libertades religiosas que son las del protestantismo, que resultan mucho más estrechas desde el momento en que la libertad religiosa del protestantismo es una libertad psicológica, pero no una libertad jurídica, en definitiva. Es decir, la negación de la política implica el postulado de la anarquía, que va a dar lugar en la edad contemporánea a muchos movimientos románticos, de la misma manera que la negación de la religión tradicional va a dar lugar en la edad contemporánea a la legitimación de muchos movimientos sectarios, es decir, que se desarrollarán sobre todo en los Estados Unidos, es decir, en una geografía exenta de los imperativos religiosos europeos, más dogmáticos y más tradicionales. Se construyen nuevas sociedades que son incluso más viejas que las sociedades precedentes, que las sociedades preexistentes, porque como no se conoce el trabajo que han realizado otros que nos han precedido en la negación de dioses y modelos de Estado, se incurre de nuevo en la creación de utopías, de sociedades utópicas o de sociedades efectivas que son mucho más atrasadas desde el punto de vista del ejercicio de la libertad de lo que habían sido algunas otras sociedades del mundo antiguo. Es decir, naturalmente el nihilismo es una respuesta de determinadas personas que reniegan de los avances científicos, que reniegan del contenido de las filosofías positivistas, del darwinismo, del pensamiento de Comte, y que se aferran a determinados valores del mundo antiguo en nombre de los cuales tratan de preservar la legitimidad de creencias religiosas y de creencias políticas, de creencias estatales y de creencias divinas. Pero los dioses del antiguo régimen no pueden sobrevivir fácilmente en el nuevo régimen, del mismo modo que las creencias políticas del antiguo régimen no pueden sobrevivir fácilmente en el nuevo régimen. No importa, se cambia de Dios para preservar el dogma. El objetivo del dogma es la preservación de la intolerancia. Cambian los dogmas, pero la intolerancia prevalece. Claro, vamos a leer lo que dice Schopenhauer y después vamos a volver sobre Dostoyevsky. Dostoyevsky dice en Los hermanos Karamazov, por uno de estos personajes, si Dios existe, si Dios no existe, todo está permitido. Y yo me pregunto, cuando Dios existía, ¿el ser humano se privó de hacer algo que quisiera hacer? ¿Acaso cuando se postulaba la existencia de Dios, el ser humano
dejó de cometer crímenes horrendos contra sí mismo y contra otros seres humanos? ¿Acaso cuando Dios existía el ser humano hacía cosas que dejó de hacer después cuando se decretó la inexistencia de Dios? En absoluto. Después de Nietzsche el ser humano fue tan cruel o más que antes, tan cruel o más que antes, como el ser humano del siglo XX o del siglo XXI es tan cruel como el ser humano del siglo X antes de nuestra era o del siglo I de nuestra era. Es decir, eso no ha cambiado para nada. Lo único que cambia es el dogma en nombre del cual se legitiman determinados actos humanos. Si Dios existe, todo está permitido. E históricamente, en nombre de Dios, se han permitido muchísimas cosas, muchísimos hechos, se han legitimado históricamente muchísimos hechos. Y cuando se ha decretado la muerte de Dios, se han generado nuevos dioses, o nuevos valores, o nuevas creencias, o nuevos dogmas, para legitimar lo que en nombre del Dios caído no se podía llevar a cabo. Quiero decir con esto que en nombre de Dios el ser humano se ha permitido históricamente lo que le ha dado la gana. Y cuando esa idea de Dios ha entrado en crisis, o simplemente ha necesitado sustituirse por una nueva idea de Dios, pues se ha inventado una nueva idea de Dios que legitimara actos humanos que el antiguo Dios no hubiera podido permitir. De tal forma que cuando no se puede permitir algo en nombre de un Dios, se crea otro Dios. Es decir, en nombre de Dios todo estaba permitido en el mundo antiguo, pero sin Dios también. En nombre de la lengua todo está permitido, en nombre de la nación todo está permitido, en nombre de la democracia todo está permitido, en nombre de la riqueza todo está permitido, en nombre del comercio todo está permitido, en nombre del conocimiento todo está permitido, en nombre del bien todo está permitido. Pero claro, hay que determinar que lo que es bueno para uno puede ser malo para otro. El comercio para uno puede ser un comercio maligno para otro. Es decir, claro, en nombre de un criterio todo está permitido, en nombre de un dogma todo está permitido, en nombre de la democracia todo está permitido, en nombre de la tiranía todo está permitido, en nombre de la libertad todo está permitido. Eso ha ocurrido históricamente constantemente. De tal manera que si queremos legitimar legalmente, valga la redundancia, la autoridad de un acto, basta divinizarlo. En nombre del animal todo está permitido, en nombre del clima todo está permitido, en nombre del cambio climático todo está permitido, en nombre de la globalización todo está permitido, en nombre de la paz todo está permitido. Depende que Dios escojamos para, en su nombre, legitimar todos nuestros actos. Y lo más importante de todo, hemos de perdonar a nuestros enemigos, pero no podemos perdonar a los enemigos de nuestro Dios. Hemos de perdonar a nuestros deudores, pero no podemos perdonar a los enemigos de nuestra deuda, porque eso supondría reemplazar al banco exterior de turno, ¿no? Eso supondría reemplazar a Dios. Nosotros hemos de perdonar a nuestro socio, pero no podemos perdonar a los enemigos de nuestra sociedad. Esa es básicamente la idea fundamental de la intolerancia. El objetivo del dogma es preservar la intolerancia. Con el cambio de los tiempos, con el curso de la historia, los dogmas cambian, pero fíjense que siempre se preserva la intolerancia. La negación de la libertad del prójimo, eso es la intolerancia en definitiva, ¿no? Y se habla a veces de tolerancia cero es el sinónimo de la intolerancia en definitiva, es un anglicismo por completo. Tolerancia cero es sin tolerancia, es decir, intolerancia en definitiva. Pero claro, lo importante es encontrar un dogma en nombre del cual todo esté permitido. Si encontramos un dogma en nombre del cual todo está permitido, podemos inscribirnos en ese grupo de dogmáticos, de fundamentalistas, y encontrar allí el ejercicio y el desarrollo de nuestra libertad. Pero siempre es necesario encontrar un dogma en nombre del cual todo esté permitido, todo esté políticamente permitido, correctamente permitido, que todo sea políticamente correcto. Eso es la patente de corso de cualesquiera épocas, Dice Schopenhauer, y cito aquí, en su obra El mundo como voluntad y representación: sin voluntad no hay representación. Bueno, que eso es como decir que sin A no hay B, cualquier cosa, esta es la fórmula. Y luego dice más: sin voluntad no hay representación ni universo. Claro, eso es como decir, sin palabras no hay comunicación ni inmortalidad. Claro, aquí ya, o sea, vamos andando y de repente pegamos un salto y aparecemos
de Gijón en Australia. O sea, vamos andando por la calle corrida de Gijón y de repente pegamos un salto y aparecemos en Nueva Zelanda. Esto es lo que ha hecho aquí Schopenhauer. Sin voluntad no hay representación ni universo. Hospital, diríamos aquí, por no decir otra cosa. Esto es bárbaro, macho. ¿No? Es decir, entonces, indudablemente, y aquí ya indudablemente, o sea, no, ni lo somete, indudablemente no queda ante nosotros más que la nada. Y dices tú, pero ¿que se tomó para escribir esto, no? Mas no olvidemos que lo que se revela en nosotros contra semejante aniquilamiento es la naturaleza, que no es otra cosa que la voluntad de vivir. O sea que todo está lleno de nada, pero ante la nada está la naturaleza, que no se aniquila nunca, que no es otra cosa que la voluntad de vivir, esencia del hombre y de universo. Este horror de la nada no es más que una manera diferente de expresar que queremos con ardor la vida, que no somos ni conocemos más que la voluntad de vivir. Y era para decirle, ¿y tardaste cuántos años, tío, en darte cuenta de esto? Porque, oye, aquí nos descubrís las cosas como si fuera a decir, es como si dices, oye, tomas sal y notas un sabor a salado en la boca. Y dices, oye, pero bien, macho, o sea, coeficiente intelectual alto. Y dice, te tomas un terrón de azúcar y notas como dulzura en la boca. Dices tú, pues, oye, vamos mejorando, progresa adecuadamente, ¿no? La única perspectiva que puede consolarnos lentamente, cuando nos hayamos convencido de que el inexorable dolor y la infinita miseria son la esencia de este fenómeno de la voluntad que llamamos mundo, es ver al mundo desvanecerse, quedando solo ante nosotros la nada cuando la voluntad ha llegado a suprimirse por sí misma. ¿Cuánto tiempo hacía que este señor no mantenía relaciones sexuales? Porque yo creo que este tipo de cosas tienen algo que ver con esto, ¿no? Porque realmente está bien de la cabeza alguien que escribe esto. O sea, vamos a ser francos. O sea, ¿me están tomando el pelo? ¿Me están tomando el pelo? ¿O esto cómo se llama? Más que perder el tiempo, completamente, ¿no? Esto es el monólogo interior de un suicida resentido. De un suicida resentido. Es el monólogo interior de alguien que no sabe vivir, de alguien que es incompatible con la vida, porque el idealismo filosófico conduce a hacer al ser humano incompatible con la vida y a hacer al ser humano incompatible consigo mismo. O sea, leyendo este tipo de cosas e identificándose con ellas, uno solo puede acabar desconectado de la realidad y conectado a redes sociales, evidentemente, para vivir incompatiblemente con la vida. Porque esto ni es salud, ni es inteligencia, ni es absolutamente nada. O sea, no hay voluntad, no hay representación, porque no hay ni universo. Pero qué chute mental es este. O sea, si esto es la filosofía, paga y vámonos, hombre. Esto no es una organización de ideas, esto es simplemente el monólogo interior de un suicida resentido, de alguien que es incompatible con la realidad y que no quiere serlo, además, porque no sabe, simplemente porque no sabe. El caso de Nietzsche es un caso mucho más patológico todavía. Nietzsche atraviesa toda la segunda mitad del siglo XIX y contribuye a una toxicidad emocional e ideológica fuera de serie. En el fragmento 125 de la Gaia Ciencia, que todo el mundo conoce, proclama esa metáfora verbal de que Dios ha muerto. Y procede a leerla aquí. Vamos a leer ese fragmento que lo tengo aquí disponible para la lectura, porque conviene ver lo que exactamente dice ahí Nietzsche en ese fragmento. Dice Nietzsche, nótese que esto es un cuento, es una parábola casi evangélica, pero invertida. ¿No habéis oído hablar de aquel hombre loco que con una linterna encendida en la claridad del mediodía iba corriendo por la plaza y gritaba, «Busco a Dios»? O sea, imagínense ustedes a un fulano que a las 12 del mediodía se dedica a caminar por la Puerta del Sol de Madrid, o por la Plaza de la Concordia, o por el Trafalgar Square, corriendo a gritos con una linterna encendida diciendo que busca a Dios. Y que precisamente arrancó una gran carcajada de los que allí estaban reunidos y no creían en Dios. ¿Es que se ha perdido?, decía uno. ¿Se ha extraviado como un niño?, decía otro. ¿O es que se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Ha emigrado? Así le gritaban, riendo los unos a los otros. Es una escena de carnaval, una escena totalmente carnavalesca, la que reproduce Nietzsche. El hombre loco saltó en medio de ellos y los taladró con sus miradas.
los taladró como si la mirada taladrara a alguien que se está burlando de ti. ¿A dónde se ha ido?, exclamó, voy a decíroslo. Entonces aquí se inviste del complejo de superioridad del visionario, ¿no?, del viejo bardo, como si fuera una especie de chamán, arúspice o intérprete oracular del futuro, como si dispusiera de presciencia. Lo hemos matado nosotros, vosotros y yo. Entonces ya está acusando al prójimo de haber matado a Dios. Es decir, yo ni sabía que existía. Todos somos sus asesinos. Es decir, la culpa generalizada nos asocia, nos agrupa. Pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? Y aquí viene un orgasmo de metáforas cósmicas y naturales, ¿no?, propias de un poeta. ¿Quién nos ha dado una esponja capaz de borrar el horizonte? Esto le hubiera encantado a Vicente Huidobro en El horizonte cuadrado, ¿no? Una esponja capaz de borrar el horizonte. ¿Qué hemos hecho para desprender esta tierra del sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros, apartándonos de todos los soles? Dios macho, cuando tienes esta preocupación es porque ni hay que pagar hipoteca, ni estás en paro, ni tienes hambre porque te dan la comida hecha, porque si no te preocupabas de otros asuntos. No nos precipitamos continuamente hacia atrás, delante, a un lado, a todas partes. Claro, aquí Derrida está haciendo la cartografía del todo este texto, ¿no? ¿Existe todavía para nosotros un arriba y un abajo? Este no vio Barrio Sésamo todavía, estamos en nivel previo a Barrio Sésamo, ¿no? No vamos errantes como a través de una nada infinita, no nos absorbe el espacio vacío, no hace más frío, y claro, no hace más frío o más calor, depende. Esta frase deberían cambiarla ahora, deberían poner, no hace cada día más calor, ¿no?, porque para estar más a juego con lo que hay hoy día, ¿no?, eso no hace más frío, no hace más calor, pues no hay un calentamiento global. No viene la noche para siempre, más y más noche. No se han de encender linternas a mediodía, no oímos todavía nada del rumor de los enterradores que han enterrado a Dios, no olemos todavía nada de la corrupción divina. Pues hombre, si Nietzsche tenía un olfato para percibir el olor de Dios, pues en fin, con su pituitaria lo deguste. También los dioses se corrompen, Dios ha muerto, Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Qué son pues estas iglesias ya sino las sepulturas y los monumentos funerarios de Dios? Bien, pues con esta prosa poética, con este poema en prosa, coronado por la metáfora verbal de Dios ha muerto, Nietzsche cerraba ese fragmento 125 de la Gaia Ciencia. Es un poema en prosa, digno de Pasión de la Tierra de Vicente Aleixandre, digno de La canción de la Tierra de Gustav Mahler, en definitiva. Pero claro, extraer de ahí una filosofía, pues es bonito realmente, da para una tertulia, da incluso para un ágape, pero a Platón le aburriría mucho todo este tipo de cosas, porque Platón diría, esto ya lo dije yo, no sé si con tanta seducción, porque Platón de seductor no tenía tanto como Nietzsche, ciertamente. Platón seduce de otras formas y maneras. Platón, en definitiva, es un sofista excéntrico, es una forma excéntrica de ejercer la sofística la que tiene Platón. De hecho, sus adversarios eran los sofistas, no tanto los clásicos, ¿no?, de los cuales él formará parte prontamente. Pero claro, este planteamiento de Nietzsche es el de una parábola, es decir, este planteamiento podía inversamente recitarlo San Mateo, San Lucas, San Juan, cualquier evangelista, en definitiva. De hecho, el Apocalipsis no dista mucho de una parábola de esta naturaleza, pero en sentido completamente inverso, Y, claro, el paso siguiente ya son los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, o simplemente los endemoniados. Tengas en cuenta que en los endemoniados se dice algo que con frecuencia en las conversaciones ebrias de taberna se ha repetido muchas veces sin ser Dostoyevsky. Dice un personaje allí, 9/10 partes de la humanidad deben privarse de voluntad, deben ser privadas de voluntad y deben ser convertidas mediante la educación conveniente en rebaños. Bueno, pero esto se hace ya, ¿no? ¿Esto que es un manual de instrucciones o un diagnóstico o un pronóstico? Deben ser convertidas en rebaños a través de la educación. Yo, en cambio, a esas 9/10 partes, en lugar de conducirlas al paraíso, las haría reventar, si es que no sirven para otra cosa, y dejaría solo a una mínima parte de gente culta
que pudiera vivir cómodamente de acuerdo con los principios científicos. Claro, habría que saber qué son los principios científicos, habría que saber qué es la gente culta y habría que saber muchas más cosas. Pero este planteamiento es el de Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, en La minoría selecta y en La deshumanización del arte. Es decir, la vida de una minoría de personas inteligentes debe controlar la vida del resto de personas que son una especie de épsilon sometidas al soma, ¿no? de un mundo... el soma es lo del mundo feliz, no la Sociedad Obrera de Minería Asturiana ni nada de esto. El soma es un concepto, es una especie de alimento alienante que digerían una serie de individuos, los catalogados como épsilon, en un mundo feliz. Claro, este tipo de afirmaciones son muy seductoras, son siniestramente seductoras, son luzbelinamente seductoras, como luzbelino es Nietzsche cuando se dirige a sus lectores en estos términos. Pero indudablemente afirmar que si Dios no existe todo está permitido, implica suponer que cuando Dios existía había cosas que no estaban permitidas, lo cual tampoco es cierto, porque la existencia de Dios nunca evitó que el ser humano se tomara las libertades que le diera la gana en sus determinados terrenos, incluso ejerciendo muchas de estas libertades en nombre de su propio Dios. Y cuando su propio Dios le resultó insuficiente para legitimar todos sus objetivos y pretensiones, se inventaron nuevos dioses. De tal manera que el objetivo del dogma es siempre preservar la intolerancia. Los dogmas cambian, pero la intolerancia prevalece, la intolerancia permanece siempre. Y disolver la intolerancia y convivir con la intolerancia es realmente la asignatura pendiente que tenemos en cualesquiera de nuestras sociedades. Lo más difícil del mundo es precisamente eso, superar la intolerancia, porque en nombre de cualquier dogma todo está permitido. Piensen lo que está permitido en nombre de los dogmas que hoy día resultan indiscutibles y que no se pueden criticar públicamente. En nombre de esos dogmas todo está permitido y desde luego el ejercicio de la intolerancia está indudablemente relacionado con esas cuestiones, porque uno de los principales postulados del nihilismo es el que aquí nos ha ocupado. La libertad está mucho más allá de lo que las leyes permiten.